TDS Zoom. Todas las semanas, entrevistas periodísticas en la voz de los protagonistas del mercado, con el respaldo de reconocidos especialistas y profesionales. Accede desde el canal de YouTube. Estás escuchando un contenido exclusivo de Tiempo de Seguros. Un nuevo TDS Zoom y nuevamente estamos con Martín Mas, que es consultor en desarrollo organizacional y tecnológico focalizado en el mercado asegurador y actualmente está acompañando a la organización New Leaders. Un gusto, Martín, tenerte de nuevo con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? El gusto es mío. Te convocamos en esta ocasión para sacarnos alguna duda con un tema que es recurrente entre los productores de seguro. Cuando conversás con ellos y le preguntás si utilizan algún sistema de gestión de carteras, muchos te dicen, no, yo me manejo con una planilla Excel, llevo mi cartera a través de ese tipo de instrumento de registración. Y nos queda la duda de si el Excel es una buena herramienta o no para llevar una cartera de clientes, y te lo transmitimos a vos. Y vos con buen tino nos devolviste ese texto que dice Excel para gestionar carteras, 5 buenas razones para pensar en un cambio. Así que vos te pusiste en este brete de darnos 5 buenas razones por el cual un productor tal vez tendría que empezar a considerar migrar de un Excel a un sistema de gestión. Así que contame acerca de cuáles son esas 5 buenas razones. Bueno, vamos a ver cómo salgo de este brete. A mí me parece que siempre está bueno comenzar comentando las cosas buenas que tienen las planillas de cálculo, porque si no queda como que, qué herramienta, está mal, no sirve para nada, no aplican, cómo te metiste en este lugar, y la realidad es que no. Las planillas de cálculo, en este caso hablamos de Excel y ahora vamos a entender por qué hablamos de Excel, pero el concepto de planilla de cálculo es viejo ya para nosotros. Surgen las planillas de cálculo con la llegada de las computadoras personales. Una de las primeras planillas de cálculo más conocidas se llamaba VisiCalc, luego apareció el Lotus 123, que yo tuve la oportunidad de usarla y mucho, y después de un tiempo Microsoft, el amigo Bill Gates, con sus distintos productos y suites orientadas a oficina, aparece con Microsoft Excel, y se convierte Excel en el concepto de planilla de cálculo más completo. ¿Cómo surge la planilla de cálculo? Bueno, justamente eso, ¿no? La planilla de cálculo tiene como objetivo ofrecer a quien quiera y quien necesite hacer gran cantidad de cálculos, mantener gran cantidad de datos en relación a lo que uno necesita, a su operación diaria, matrices con distinta información, ordenar información, aplicar distintos tipos de fórmulas, poder hacerlo en una herramienta. Excel o cualquier planilla de cálculo, pero principalmente Excel, es la herramienta más adorada por los contadores, ¿no? Todos aquellos que necesitan puramente hacer cálculos de una manera constante, aquellos que necesitan hacer estadísticas también tienen a las planillas de cálculo como sus herramientas principales. Ahora, aparecen primero con este concepto, luego van creciendo y van creciendo hacia lugares que son bien interesantes. La posibilidad de hacer gráficos, o sea, estos datos que yo tengo en forma matricial, poder concentrarlos y consolidarlos de alguna manera y pasar del concepto de dato al concepto de información. El gráfico me permite hacer eso, empezar a obtener información de mis datos. Luego de los gráficos, las macros, que son básicamente pequeños programas que yo puedo desarrollar para que el uso dentro de la planilla de cálculo sea más amigable, y aparte la posibilidad de poder interactuar con otros productos. Y en paralelo con las macros aparecieron las tablas dinámicas, que eran no mantener simplemente la información en forma matricial,
sino empezar a vincular estas matrices de alguna manera para obtener más información, digamos, tener más utilidad todavía. Entonces, cuando uno piensa en esa funcionalidad y en esa potencia, dice, wow, no estamos hablando de soluciones acotadas, estamos hablando de soluciones que son muy potentes y por algo no murieron y el concepto sigue siendo el mismo. Después de más de 20 años, desde aquellas VisiCalc, más de 30, quién sabe, desde las VisiCalc iniciales, hoy tenemos Excel y sigue siendo muy utilizada. Ahora, ¿cómo lo utilizamos los productores asesores de seguro? Y acá es donde empezamos a desgranar un poquito la cosa como para responder esas preguntas de las razones para empezar a cambiar o pensar en cambiar. Como suele suceder con cualquier, voy a arriesgar, hasta con los electrodomésticos, no usamos el 100% de la funcionalidad que nos proveen. Si a mí me dicen, te doy una procesadora de alimentos, posiblemente lo utilice para batir algún tipo de cosa, pero tengo un montón de accesorios que generalmente dejo a un costado y no los utilizo nunca. Lo mismo nos pasa con funciones que tiene la televisión o el aire acondicionado. Bueno, cuando entramos en tecnología y en software, bueno, la cosa se multiplica y se potencia mucho más. Hay montones de funcionalidades, muchas de ellas las que nombré previamente, que no son parte del uso habitual de un productor asesor de seguros. Lo que sí usa un productor asesor de seguros es mantener los datos, cargar la información de su cartera manualmente en una planilla, posiblemente tener planillas diferentes o solapas diferentes para mantener por un lado la cartera y por otro lado tus clientes potenciales o clientes actuales, cautivos, ordenar la información, hacer algún tipo de cálculo simple en cuanto a cuánta comisión, cuánto vendimos, cuánta cantidad de pólizas vigentes tenemos hoy día y demás, algún gráfico. Y si hablamos del productor independiente, yo creo que no hay mucho más allá de eso. En general, obviamente, cuando dejamos de ser productores individuales y pasamos a tener un equipo de gente, es bastante natural que contratemos personas dentro de nuestro equipo, obviamente más volcadas y focalizadas en temas contables y demás, por lo cual la herramienta Excel se puede explotar un poco más. Pero en general, el productor llega hasta ese lugar, ¿sí? Y es como la base. Ese es como el primer aspecto importante. Martín, pensemos en un productor que recién se inicia. ¿Hasta cuántas compañías de alguna manera puede responderle este sistema de administración a través de un Excel? Bueno, la realidad es que podría tener todas las compañías que quisiera y lo podría mantener dentro de una planilla. El problema con las planillas es básicamente lo manual. O sea, una planilla de cálculo implica, por esto que decía antes, del nivel de uso que le da habitualmente una persona común, un productor, donde llega hasta un determinado lugar y no más que eso, eso implica mucho trabajo manual. Cuanto más compañías tengo, más información, cuanto más cartera tengo. En realidad la cosa empieza con el volumen de cartera. Obviamente cuando empiezo a sumar compañías se me empieza a complicar más, pero se me empieza a complicar más también como contrapartida de la operación o de la gestión que tengo que hacer si no uso ningún tipo de herramienta, ¿no? O sea, pensemos que cuando uno recién comienza, trabaja con los portales de cada compañía. Esto implica aprender a usar el portal de cada compañía, con lo cual la curva de aprendizaje se multiplica por cada compañía, digamos, se le suma cada compañía nueva que agrego a mi menú. Aparte, cada compañía tiene un portal diferente, o sea, no es que los portales son iguales. Sí, las funcionalidades son similares, obviamente, pero cada una tiene una estética diferente, está diseñada de una manera diferente, las funciones están en diferentes lugares, con lo cual me empiezo a complicar desde ese lugar, me empieza a llevar cada vez más tiempo, y a partir de que esto crece, uno se hace un primer planteo donde la planilla de cálculo tiene un valor agregado fundamental y que creo que no es menor, y no hay que menospreciarlo, independientemente de la necesidad de un cambio. Y es que cuando uno se plantea el uso de una planilla, es porque necesita empezar a consolidar información, ¿no? De tener varias compañías, varios portales, digo, no, ¿sabes qué?
yo mi cartera, no importa de qué compañía sea, no importa qué tipo de seguro venda, lo quiero empezar a consolidar en un lugar. Quiero entrar en un solo lugar para manejar mi cartera. Entonces, este primer punto es un punto de entrada bastante natural y muy bien justificado, que hace que empecemos a capitalizar y aprovechar a la planilla como una herramienta de valor agregado. O sea que los pasos serían, pasamos de la libretita o de hojas sueltas, tal vez a un Excel, donde de alguna manera ya empezás a reunir la información. Ahora, ¿cuál es el punto donde el productor tal vez tiene que dudar de si ese es el camino definitivo, el camino correcto que hay que transitar si es que se va a convertir en un profesional de la actividad? Mira, yo creo que en general la duda se presenta por un disparador principal que es necesito algo más, ¿sí? O sea, tengo que partir de ese lugar. Mientras el productor no sienta, la productora o el productor no sientan que necesitan más funcionalidad, que la planilla de cálculo no les alcanza, que dedican mucho tiempo a trabajar en una planilla, a la gestión manual de información, que tienen un margen de error importante. A veces sucede que nos olvidamos de alguna cosa y eso nos empieza, nos dispara la duda de ¿estaré usando la herramienta correcta o no? Yo diría que la necesidad es el disparador número uno. A veces hay algo que es mantener un cierto sitio de confort donde tengo la necesidad, pero digamos que prefiero poner la tierrita debajo de la alfombra. O sea, tengo la necesidad, pero prefiero ocultarla porque tengo la sensación de que si trato de cambiar o de pensar en nuevas herramientas o nuevas funcionalidades, me voy a complicar más la vida. Entonces, meto la tierra debajo de la alfombra, no lo veo y oculto mi necesidad. Pan para hoy, hambre para mañana. Eso tiene vida corta porque en algún momento operativamente me voy a ver en la situación de esto ya no lo puedo manejar más de esta manera. A partir de ese disparador... Hago de cuenta que no siento la necesidad, pero en realidad la necesidad está, pero hago que no la quiero ver. Hago que no la quiero ver, ¿sí? Y esto es muy típico también porque, a ver, uno piensa muchas veces en ir resolviendo los problemas de a poco, lo cual está bien, es una manera. Entonces vamos a ver que hay muchos casos de productores que la gestión de cartera, por ejemplo, lo siguen manejando en planilla, pero cuando hablamos de la rúbrica, que ya la cosa se complicó mucho, porque ya hablamos de consolidación de información, de que la información tiene que estar ordenada, de que es cierto tipo de información y no toda, que tengo que tener un formato, porque la super acepta los archivos de operaciones con un cierto formato. Entonces, ¿qué hago? Tercerizo o resuelvo con otro producto la rúbrica. Entonces, esa es como una estrategia. Me apareció la necesidad de la rúbrica, no lo puedo manejar con Excel, lo resuelvo por otro lado. Ahora, esa es una manera, ¿no? Es una manera de decir, en la medida que me va apareciendo la necesidad, voy avanzando hacia otro tipo de soluciones. Llega un momento que cuando pensamos en administrar cartera, que es básicamente una necesidad operativa, una gestión que tenemos que hacer, que es obligatoria si queremos crecer, si queremos evolucionar, si queremos medir claramente dónde estamos, bueno, nada, ahí ya naturalmente tenemos que empezar a mirar otro tipo de soluciones más allá de la rúbrica que es necesaria, obligatoria y demás, ¿no? Martín, en el arranque de la charla vos, de alguna manera, diste las buenas características que tiene Excel y las valoraste positivamente. Ahora te pido que me digas cuáles serían los puntos donde Excel no va a dar solución a tu necesidad o a la necesidad futura o presente de un productor y empieza a ser un obstáculo, tal vez seguir aferrado a una planilla que ya no va a dar respuesta. Sí, porque si no me voy a quedar sin resolver el brete y al final sí. Excel va a ser maravilloso, ¿no? Las primeras, aparte de la primera consulta, va a decir, bueno, ¿y cuáles son las 5 buenas razones? Así que vamos a darlas. La primera razón, y la más importante, vuelvo a repetir, es la necesidad. Es sentir que uno tiene que dar el salto, que ya la gestión, como la vengo haciendo, porque me equivoco mucho, porque me olvido, porque ya no la puedo manejar, ya se me hace difícil, complicado y tengo que dar un salto. Entonces, esa diría que es la primera razón.
Si quiero crecer, quiero tener más cartera. Si quiero tener más cartera, tengo una complejidad de operación mayor. Si quiero medir cómo voy en mi negocio y cómo proyectarme hacia adelante, son necesidades donde con planillas de cálculo voy a tener limitaciones. Y la limitación principal es que la planilla de cálculo, para crecer en esos aspectos, empieza a requerir de desarrollo. Yo te comentaba al principio, entre las funcionalidades, la posibilidad de pequeñitos programas que me permitan hacer cosas. Pero eso implica ponerme otro sombrero, ¿sí? Ya tengo el sombrero de marketing, de administrador, de vendedor, y aparte me tengo que poner el sombrero de desarrollador. Se acabó, es un gran problema. Entonces tengo que empezar a pensar en sistemas. Primer tema, la necesidad. El segundo tema es obviamente, hablando de productividad y de cómo gestiono mi tiempo y cómo organizo mis tareas, la cantidad de actividad manual que implica trabajar en una planilla de cálculo. Entonces, hay una cantidad de cuestiones que hoy por hoy se pueden resolver automáticamente con soluciones que ya me lo proveen y que con una planilla me sigo encajonando en cuestiones manuales con un costo operativo muy alto. Entonces, ahí hay una segunda razón fundamental y que va de la mano del crecimiento, ¿sí? Más carga manual, más margen de error, más problemas posibles. El tercer aspecto que yo creo que es fundamental es, y lo nombraba antes, es la medición, ¿no? Haciendo un paralelo entre una funcionalidad que Excel me ofrece pero que no me alcanza o se me hace difícil que me alcance, que son los gráficos. Está muy bien medir mi gestión por la cantidad de clientes que tengo activos o por la cantidad de prospectos, si quiero medir mi gestión en cuanto a gestión comercial, ¿no? Mi embudo de ventas, cuántos prospectos tengo y si van avanzando o no en las distintas oportunidades de negocio que voy manejando. Pero son datos duros de un determinado momento. Me permiten ver cómo estoy hoy, cuántas pólizas vigentes tengo hoy. Ahora, dentro de la gestión que hacemos los productores, la visión temporal es fundamental. Si tengo distintos movimientos en mi cartera, si hay una cierta estacionalidad, qué es lo que pasó con un rubro versus otro rubro, qué es lo que pasa con la cartera que tengo hoy versus mi situación 12 meses atrás o 2 años atrás, ¿sí? Cuando empiezo a pensar en esas cosas y quiero empezar a proyectar, porque en base a tendencias es que yo puedo empezar a mirar hacia adelante tratando de pronosticar de alguna manera cómo me puedo mover o si quiero plantearme algún objetivo concreto. La planilla de cálculo me mató con eso, con lo cual ya tengo que empezar a pensar en otra solución. El otro aspecto que para mí es fundamental y que hace a la tarea del productor es todo lo que hace a la gestión de servicio, ¿no? Todo lo que es servicio al cliente posterior a la venta, a la suscripción de la póliza. El seguimiento de ese cliente, todo lo que me pide, todo tipo de interacción que yo haya mantenido con ese cliente, que hace a la historia y que me da información de muchísimo valor para mantenerlo fiel y para seguir vendiéndole cosas en el futuro. Ahí tenemos otro aspecto clave. Y quien sabe, último aspecto, desde mi punto de vista, que es fundamental, y que quien sabe, no, porque este último no quiere decir que tenga menos importancia, al contrario, tiene muchísima importancia, es el de la automatización de la integración de datos con las compañías, ¿sí? Yo en una planilla, en general, tiki, o sea, tengo que meter dedo, o sea, para que mi planilla se alimente con los datos de mi cartera, de mis clientes y demás, lo tengo que cargar a mano. Las planillas tienen una manera de importar información, pero de vuelta me estoy metiendo en el sombrero del desarrollador, muy complejo, no lo voy a poder resolver. Entonces, hoy, la mayoría de las compañías en distinto nivel de madurez ofrecen integración de datos y poder capitalizar esa integración de datos obviamente me permite mover la aguja para ser muchísimo más eficiente, muchísimo más productivo, bajar mucho el margen de error en la calidad de información que tengo almacenada. Así que diría que esos son los 5 grandes factores con distinta importancia dependiendo de la realidad de cada uno, distinta importancia, pero que son todos muy potentes.
Mencionaste el tema de la rúbrica digital y pensaba que aquel productor que de alguna manera terceriza la rúbrica está pagando un costo por eso. ¿Y por qué no pensar en gastar ese dinero en un sistema de seguros propio que te permita a vos llevar tu propia rúbrica digital sin tercerizar nada, sin dar tu información de tu negocio a terceros? Creo que de alguna manera se compensan unos costos con los otros. Ahora, ¿cuáles serían los pasos que tiene que hacer un productor que, bueno, de alguna manera dice, yo estaba en Excel, me voy a ir a un sistema de gestión? ¿Qué tiene que analizar para dar ese primer paso y consolidarlo luego contratando un sistema y manteniéndolo en el tiempo? El primer paso es justamente el último que planteé antes, que para mí es fundamental en este sentido. O sea, cuando pensamos en dar el salto, decir, voy a contratar a un sistema, no me voy a parar en la complejidad del sistema, el precio, por ahora no me meto en esa historia, pero digo, el punto uno fundamental es cuál es el nivel de integración que tienen las compañías con las que yo trabajo. Hay como dos pasos en esto. La integración obviamente depende de las compañías y depende del sistema que finalmente adopte, ¿cierto? Entonces, primero no tengo contacto con esos proveedores de software, primero tengo contacto con mis compañías aliadas. Entonces, hablar con mi ejecutivo de cuentas y preguntarle muy concretamente, la compañía, ¿qué servicios de integración de datos provee actualmente? Básicamente los servicios de integración de datos son la posibilidad de cotizar, en general cotizadores de autos y de motos. Algunas compañías ya tienen cotizadores de algún otro tipo de productos, pero principalmente, por poner un foco en autos y motos, es lo que hay principalmente. Emisión de este tipo de pólizas también. Descarga de cartera. Cuando hablamos de la descarga de cartera es desde la descarga de la póliza cuando recién fue creada, fue emitida, hasta todo el historial, ¿no? Toda la historia de cartera en endosos, actualizaciones que haya tenido la póliza. Descarga de información de cobranzas y descarga de documentación. Diría que el tema siniestros también podemos agregar, pero generalmente queda en un último escalón. No porque no sea importante, sino porque la prioridad que le dan las compañías a las integraciones generalmente lo dejan muy al final. Hay pocas integraciones en siniestros actualmente. Pero estas que te nombré, cotización, emisión, descarga de cartera, cobranzas y documentación, es lo fundamental. Le pregunto a la compañía, ¿qué tenés? La compañía me dice, esta es mi situación de integración. Eso es interesante ya de movida. ¿Por qué? Porque me permite empezar a evaluar a mi compañía en un aspecto que históricamente dejaba a un costado, que es tecnológicamente cómo se encuentra mi compañía en ese aspecto fundamental de integración de datos. ¿Sí? Claro, ¿qué respuesta tecnológica me va a dar? Exactamente. Hoy, para alguien que tiene que elegir una compañía nueva, no voy a hablar a aquel que ya viene con una historia, porque la historia tiene un peso comercial a veces difícil de cambiar. Pero cuando yo voy a elegir una compañía nueva, esta primera pregunta es clave también. ¿Cuánto me vas a ayudar para que mi operación sea más simple, para que sea más eficiente? Hay compañías que son fantásticas, quién sabe, desde las condiciones comerciales, pero quién sabe desde lo tecnológico no están tan bien. Y no digo que eso esté mal, pero quién sabe es algo que que deba evaluar para ver si me conviene o no me conviene. Entonces, la integración es el punto de partida. Ahora, después, cuando empiezo a buscar la solución que finalmente resuelva mis necesidades, voy a tener que poner de vuelta al principio de la lista, de la fila, qué integración tenés con estas compañías, porque esto tampoco es un tema menor, ¿sí? Y acá hay algo que me parece que ha influido mucho para que muchos productores que tienen planilla de cálculo todavía mantengan planilla de cálculo, a pesar de que sientan la necesidad de cambiar, que tengan la madurez para cambiar hacia un sistema, pero todavía no lo hacen. Y es que las experiencias, y esto lo comentamos en alguna otra charla, las experiencias con los sistemas de cartera, en muchos casos no ha sido exitosa, y uno de los factores por los cuales no ha sido exitosa ha sido este tema de la integración. Al final de cuentas tengo un sistema que me provee un montón de funcionalidad, pero resulta que la compañía con la que trabajo no me descarga la información o no tengo la información de cobranzas, por lo tanto no puedo controlar las comisiones o liquidar comisiones o lo que fuera. Entonces, este eslabón para mí es fundamental, ¿sí? La integración. Sí, bien que lo mencionás porque ha habido algunos casos de proveedores que eran muy buenos
diciendo, prometiendo mejoras que nunca llegaban, y eso decepcionaba un poco al productor porque de alguna manera estaba anclado a un proveedor, pero nunca la solución llegaba, con lo cual la situación era tensa. Está bien que lo menciones. Y acá hay un doble juego en esto que planteas, porque el proveedor de tecnología lo que te dice en muchas situaciones es, la compañía no me lo ofrece. Claro. Ahora, está bien, decime al principio que la compañía no te lo ofrece, entonces yo ya voy a saber que no voy a contar con la integración con esa compañía. Por eso, para evitar problemas con el proveedor de tecnología, dejar que el proveedor de tecnología haga su trabajo, nosotros tenemos que hacer el nuestro. ¿Cuál es? Compañía, ¿qué integraciones me ofreces? Estas, perfecto. Mercado de proveedores de tecnología, necesito estas integraciones. ¿Las tenés? Sí, buenísimo. ¿No las tenés? Mirá, las compañías con las que trabajo lo ofrecen. ¿Lo vas a incluir o no lo vas a incluir? Sí, lo voy a incluir, no, bueno, ahí ya empieza otra discusión. ¿En qué tiempo lo vas a incluir? ¿En qué tiempo lo vas a incluir? Porque obviamente... ¿A qué costo lo vas a incluir? ¿A qué costo? Prioridades. Y acá es natural también, ¿no? Porque el proveedor de tecnología ya tiene una cantidad de clientes, va a priorizar en base a los clientes que tiene actualmente muchas veces y no a posibles clientes nuevos. Hay una cantidad de factores que influyen en eso. Pero lo que me parece más importante es que el productor, por un lado, sepa que el salto es posible, que el salto da un valor agregado fundamental, que cambia radicalmente la operación, que cambia radicalmente la eficiencia, que me permite hacer cosas que antes no podía hacer y me permite proyectar mi actividad de otra manera, pero que hay que tener ciertas consideraciones muy importantes desde el principio para no encontrarse sorpresa después. ¿Sí? Sí, interesante además el poder analizarlo tempranamente, creo, en una cartera. Si yo voy a trabajar profesionalmente de esto, tengo que prever que en algún momento lo voy a necesitar, y cuanto antes lo decida y lo haga, menos duplicidad de carga voy a tener, porque después se pone también cuesta arriba cuando vos tenés que volcar los datos de la planillita Excel de nuevo en un sistema de seguros para de alguna manera haberlo integrado finalmente. Sí, exactamente. En general, si esa integración de la que hablábamos recién existe en el proveedor o en el software que haya seleccionado, durante el proceso inicial, lo que se llama el proyecto de implementación inicial o setup inicial, se hace esa descarga de cartera inicial, con lo cual no debería tener que cargar todo manualmente desde cero. Obviamente puede pasar que si la compañía no tiene integración o el proveedor que elegí no tiene la integración con la compañía que yo tengo, y seguramente voy a tener que cargar a mano si es que quiero hacer una gestión efectiva, ¿sí? Bueno, Martín Mas, consultor en desarrollo organizacional y tecnológico, muy cerquita de la organización New Leaders, amigos también de este programa. Gracias por haber ilustrado de alguna manera a la audiencia acerca de por qué elegir un sistema de gestión contra Excel, al cual le damos las gracias, pero sabemos que no nos va a poder acompañar a lo largo de toda nuestra carrera profesional. Es un poco la idea, no lo menospreciemos, pero en algún momento el salto hay que darlo. El agradecido soy yo, ¿eh? Bueno, te mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Abrazo.